la profesora Amaya Rivas de la Universidad de los Hemisferios, Ecuador, con su ponencia La ética en la crisis de imagen Volkswagen, un escenario complejo en el ámbito internacional. Adelante, profesora. ¿Perdón? Profesora, por favor. Amaya, abajo del icono de la cámara hay un icono que es una pantallita que está en gris. Actívalo y déjalo en verde igual que tu cámara. Amaya, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Yo les escucho perfectamente. ¿Me escuchan a mí? Sí, perfectamente. Okay. Lo que no está es la cámara, ¿verdad? Te estamos viendo y te estamos Sí. oyendo. Okay. Lo que necesitamos es ver la pantalla, ¿verdad? De la presentación. A ver, es que no aparece en mi cámara web. Mostrar mi pantalla. A ver. No sé si ahora. ¿Ahora? A ver. Ahora no les escucho siquiera. Abajo puedes ponerlo en modo presentación. Tiene una pantallita y parece como un... Fíjate abajo en la línea. Ahí lo. ¿Ahora ven la presentación? Ahora sí, perfecto. Adelante, profesora. El tiempo es suyo. Vale, perfecto. Bueno, pues antes que nada un saludo a todos. Muchas gracias por aceptar este espacio, ¿no? Para compartir con todos ustedes pues una investigación de la que aquí les muestro pues una pincelada, ¿no? Sobre todo por el tiempo que tenemos disponible. Como bien señalan, bueno, pues aquí vamos a hablar de una crisis de imagen que tuvo Volkswagen, esta compañía automovilística alemana, en septiembre del 2015, ¿no? Muy sonado, de hecho hasta se le llamó el Dieselgate, ¿no? Entonces, bueno, poniendo un poquito en lo que es en contexto el caso, antes quisiera describir un poquito lo que es el objetivo, ¿no? de esta presentación, y tiene dos partes, ¿no? Por un lado, pues describir cuál fue la comunicación que tuvieron los CEOs o los directivos de Volkswagen en la mayor crisis de su historia, pero especialmente no en una vertiente económica, sino centrándonos exclusivamente en la vertiente ética, ¿no? Que precisamente es el eje de esta presentación. Y luego, en segundo lugar, y ya muy relacionado con la nueva teoría estratégica y con el segundo cambio que propone Rafael Alberto, bueno, pues se trata de identificar al hombre económico y racional que primó en todas las actuaciones de la empresa, sobre todo en esa primera etapa, frente al hombre relacional que, bueno, se empezó a vislumbrar ya en las actuaciones de sus directivos ya en esa segunda etapa o etapa final en esta crisis que acabamos de mencionar, ¿no? Este segundo cambio, recordemos que es el cambio en el sujeto del actor racional al hombre relacional. Y bueno, casos de corrupción, desastres medioambientales, todo este tipo de situaciones en las que la falta de veracidad de la publicidad, casos de esta índole, pues han provocado pues una conciencia de la sociedad donde exige que la empresa actúe conforme a unos principios y valores éticos, ¿no? Entonces, desde esta cancha, ¿no? Desde la cancha de los clientes, ciudadanos y la sociedad en general, pues requerimos transparencia y compromiso de estas empresas con el desarrollo de sus entornos. Esas actuaciones que están llenas de faltas de ética realmente desencadenan una pérdida de confianza con una consecuencia directa ahora sí en la disminución de ventas y ausencia de lealtad de los consumidores y de los trabajadores, ¿no? Por tanto, vemos tanto la vertiente externa, tanto externa como interna, ¿no? Como una causa directa. Tradicionalmente se ha vinculado la motivación de los empleados, ¿no? Si vemos a la parte interna, con la remuneración o con el prestigio social, lo que llamamos el salario emocional. Fuentes de motivación clásicas han sido pues, la visión, ¿no? Es decir, a los empleados les motiva a conocer hacia dónde va la empresa, la tarea, lógicamente te motiva bueno, pues el día a día, ¿no? El trabajo que realizas, los resultados, ¿no? Que estén en consonancia con el salario que recibes, el entorno laboral, hablando de los jefes, el clima laboral, bueno, y los medios,
medios, ¿no?, en el que estés capacitado para poder realizar tu trabajo. Pero, bueno, digamos que esta es una visión muy tradicional y actualmente, bueno, pues estamos manejando, bueno, pues una visión ética en las empresas que también están motivando, ¿no?, al trabajador y que, por tanto, bueno, pues también influye en su actitud, pues están trabajando en una empresa ética y, bueno, pues se traduce también en una satisfacción del trabajador. Por tanto, bueno, de manera interna, gestionar de manera ética la organización genera cohesión cultural, por tanto, de manera interna, y también ser una marca distintiva frente a la competencia, ¿no? Ya hay una visión externa. Por lo tanto, trabajar, ¿no?, o gestionar transversalmente la ética en la organización, pues realmente tiene unas ventajas competitivas muy importantes. Ya entrando en concreto con el caso Volkswagen, si recordamos un poquito cómo fue esta crisis, en septiembre del 2015, bueno, pues se descubrió que trucaban los motores de sus automóviles, esta marca, para, no en todos los coches, ¿no?, de la marca, pero sí en algunos en específico, para, bueno, las emisiones de gas, ¿no?, daban unos números diferentes a los que legalmente estaba permitido, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, digamos, la reacción que tuvo Volkswagen ante esta crisis? Bueno, pues al principio parecía que reaccionaba con rapidez, reconociendo lo ocurrido, pero realmente esa rapidez, bueno, pues está entre comillas, ¿no?, porque realmente casi fueron 3 días lo que tardaron en salir sus CEOs a dar explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí admitieron el fraude, pero sobre todo lo admitieron porque se estaba descubriendo que en otros países la marca estaba, bueno, pues haciendo actuaciones similares, ¿no? Y entonces había, pues, afectados en el mundo cerca de 11 millones de automóviles, ¿no? La mayor parte estaban afectadas en Europa. El presidente del grupo, que por esta crisis pues presentó su dimisión, Martin Winterkorn, bueno, pues salió, ¿no?, a través de un comunicado en su página web, pero no reconocía la culpa así directamente, ya que decía que, pues, que no había habido ninguna mala acción por su parte, como señalaba hace un momentito, y lo hizo pues 3 días después del escándalo, ¿no? Y además en esta comparecencia, bueno, pues tampoco pues mostró demasiada empatía con los afectados, con los engañados, ¿no?, algo que fue pues duramente criticado. ¿Qué ocurrió con otras marcas de Volkswagen como SEAT? Bueno, pues también les afectó duramente, también a BMW, que una marca de gama alta, vio afectadas sus acciones en la bolsa al desplomarse. Pues la prensa alemana publicó, ¿no?, precisamente este caso. También la economía alemana se vio afectada por el caso del Dieselgate, porque, bueno, pues Volkswagen es el mayor productor de coches en Alemania, además de ser uno de los mayores empleadores del país. Y, bueno, yendo a digamos, un escenario un poco más amplio, ¿no?, pues también afectó a la marca país, ¿no?, al Made in Germany. Todos, si pensamos en Alemania, siempre pensamos en productos, servicios de una alta calidad, todo perfecto, y, bueno, pues ese distintivo de calidad y confianza cayó, ¿no? Entonces, bueno, este caso Volkswagen lo podemos ejemplificar como un manejo de crisis desde un punto de vista no ético, si además identificamos realmente cuáles son las dimensiones de la ética, ¿no?, que en este caso proponemos 3, una ética económica, una ética que analiza desde un entorno económico, político y social de las empresas y aborda temáticas como la justicia, el desarrollo sostenible, la redistribución de la riqueza, el papel del Estado, la necesidad de una responsabilidad social de las empresas o el respeto por el medio ambiente. Precisamente por eso está subrayada, ¿no?, porque en esta última es en la que Volkswagen cometió su infracción, ¿no?, en el aspecto ético, ¿no?, precisamente. Una ética empresarial que aborda las actuaciones propias de la empresa, donde se ocupan de las políticas de buen gobierno, procedimientos, normas en la gestión diaria, transparencia, comunicación interna, calidad de los productos, misión, visión, códigos y valores o conductas. Y, bueno, pues también vemos que aquí pues cayó en una falta de ética por la falta de transparencia y el manejo de los procedimientos, ¿no?, pues por entredicho precisamente su compromiso con la ética. Y evidentemente la ética personal, el CEO dio mucho que hablar, como comentábamos hace un ratito durante la crisis, se condujo de una manera muy indiferente, exculpándose del fraude, alegando desconocimiento, ¿no? Era un escenario muy complejo realmente, donde la empresa automovilística que opera en varios países tenía que moverse con rapidez y, bueno, pues estos altos directivos pues no lo hicieron así, ¿no? Entonces, bueno, vemos por tanto que en las 3 dimensiones de la ética Volkswagen pues no se condujo con ética.
Entonces, bueno, ahondando un poquito más, ética empresarial, económica y ética personal, ya que afecta a la moralidad de las prácticas empresariales desde sus ejecutivos y de los empleados. Estaríamos hablando, ¿no?, de estas primeras éticas, también la responsabilidad social por el efecto contaminante y por el comportamiento de los empleados que trucaron los motores y los directivos por la tardía respuesta, incluso exculpándose, ¿no? Entonces, cuando hablábamos hace un momentito de la ética personal, bueno, comentaba de los directivos, pero incluso también, evidentemente, de los empleados que operativamente realizaron el trucaje de los motores, ¿no? Indudablemente, todo ello afectó a su reputación. Bueno, en mi investigación analicé paso a paso, ¿no?, todas las acciones de comunicación, de relaciones públicas que hicieron bueno, por los directivos de Volkswagen. Evidentemente, por falta de tiempo, ¿no?, pues no puedo ahondar en todas. He destacado algunas, entrecomillado algunas de sus frases en sus informes, en sus comparecencias públicas. Y bueno, por ejemplo, Martin Winterkorn, cuando apareció en esa primera comparecencia pública 3 días después del escándalo, decía, ¿no?, estoy haciendo esto en interés de la empresa, a pesar de que no existe ninguna mala acción por mi parte. Volkswagen necesita un nuevo comienzo y yo también, en términos personales. Siempre me he conducido por mi deseo de servir a esta empresa, especialmente a nuestros clientes y empleados, ¿no? Entonces, bueno, os señalé aquí en rojo, precisamente, bueno, pues digamos, la posición personal que adoptó el expresidente de la compañía, donde, bueno, pues entrando ya a lo que es la nueva teoría estratégica, bueno, pues habla del interés de la empresa y, bueno, pues está hablando de intereses económicos, decíamos, un hombre pues racional, ¿no? No admitiendo, digamos, una culpa, ¿no? Como señala la nueva teoría estratégica en este segundo cambio, habla de un hombre complejo, también lleno de contradicciones, y realmente, bueno, pues en esta parte pues el expresidente no lo mostró, ¿no? Y bueno, aquí un poquito más explicado, la estrategia que presentó la compañía, el CEO tenía conocimiento de los aspectos relevantes de su entorno y un conocimiento que le capacitaba para calcular qué alternativa disponible era la más viable, ¿no? Desde la racionalidad, los manuales de crisis evidentemente pues entrarían en acción y todo quedaría solucionado, pero la realidad es que el hombre es relacional y complejo, con sus imperfecciones, contradicciones e incoherencias, como bien señala la nueva teoría estratégica. En la respuesta del CEO de la compañía primó sobre todo el hombre económico, aquel hombre racional cuya única fuerza motivadora era la económica, la de salvar evidentemente a su empresa, es decir, la menor afectación a los intereses económicos de su compañía, ¿no? Otro de los personajes, digamos, ¿no?, de Volkswagen destacó, ¿no? Les aseguro que Volkswagen va a hacer todo lo humanamente posible para recuperar la confianza de nuestros clientes, los concesionarios y el público en general. Esta declaración la hizo este directivo ya muy avanzada la crisis, y realmente vemos ya un cambio en el discurso, ¿no? Ya no habla de interés de la empresa, ya no habla exclusivamente ¿no?, desde ese punto del emisor, ¿no?, sino que ya empieza a pensar en las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues es un viraje, evidentemente, en la estrategia comunicativa de Volkswagen. Pasó de pensar exclusivamente en los intereses de la compañía a repensar las consecuencias de sus actos y poner todos los medios posibles para reponer tanto la confianza como los autos dañados, ¿no? Entonces, bueno, como señala Rafael, pues supone el regreso del ser humano, ¿no?, a la estrategia de la empresa, que parecía muy ausente, y además fue muy criticado durante todos los primeros días o la primera semana de la crisis de Volkswagen, ¿no? Incluso en redes sociales, en los conversatorios que había, pues parecía una estrategia, como se llama más adelante, una estrategia del avestruz, ¿no? No existe el problema, o no sabían qué decir, pero realmente no había una estrategia de crisis, ¿no?, de comunicación de crisis, pensando en los efectos tan devastadores que estaba teniendo sobre la imagen de la compañía, ¿no? También existieron informes para recuperar la confianza en el que destacaban el buen augurio para la empresa unas semanas después que estallara el escándalo, ¿no?
La compañía decidió crear una carta en la que la marca aseguraba estar trabajando para hacer las cosas bien. Esta carta fue toda una declaración de principios, estaba firmada por el CEO de la compañía para América, que era Michael Horn, en la que Volkswagen intenta transmitir seriedad, confianza en los consumidores, ¿no? Empiezan a aparecer realmente unos valores para recuperar lo que hasta ahora había tenido la compañía, ¿no? Y la estrategia de comunicación de Volkswagen supone entonces volver a considerar la ética como un eje de actuación, siempre como trasfondo pues pensar en ese hombre relacional, ¿no? Con todos sus públicos, un hombre complejo, ¿no? Pensando en ese escenario internacional, ¿no? Donde opera la empresa en diferentes países, lleno de contradicciones, pero ya una posición, digamos, incluso más humilde, ¿no? No una posición de negación de la realidad como habían tenido en los primeros días. Entonces, como conclusiones, señalo que ha habido muchas más declaraciones que estuvieron analizadas, pero en esta presentación he destacado un poquito el antes y el después, ¿no? Volkswagen, a cambio de estrategia, pasando de una estrategia de la avestruz a una estrategia responsable, la compañía vio la necesidad de volverse humana, no mostrando únicamente los intereses de la empresa, sino de todos sus clientes y su comunidad. El cambio de un hombre racional a uno relacional se evidenció cuando fueron conscientes de ser protagonistas de la mayor crisis de la historia de su empresa. De pasar a ser la gran empresa perfecta, pasó a ser la empresa gestionada en personas imperfectas, ¿no? Que a través de la estrategia tuvo que gestionar una crisis de grandes magnitudes, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención y, cualquier comentario, estamos aquí para este conversatorio. Gracias. Bien, agradecemos a la profesora Amaya Rivas por su exposición. A continuación está la profesora Isabel de Salas, que representa un grupo de investigación de la Universidad Cardenal CEU de España. Su ponencia es Análisis de la estrategia de marca en el sector textil multinacional con objetivos de sostenibilidad y protección al medio ambiente, construcción de un modelo estratégico exportable a otros sectores industriales. Un gusto tenerla, doctora, y puede comenzar su presentación. Ahí está, ha puesto en pantalla su presentación. Por favor, abra la profesora. Hola, buenas tardes, por lo menos buenas tardes en España. Bien, mi presentación no la veo, no sé dónde tengo que cliquear para verla, si me podéis ayudar. Lo que estamos viendo, profesora, nosotros vamos a reproducir lo mismo que usted está viendo en su pantalla, por lo tanto tiene que abrir ahora su PPT o PowerPoint para poderlo ver y ponerlo en modo presentación. ¿Abierto está? Ahora sí, póngalo por favor en modo presentación y estamos ok. No, es que aquí no se ve. No, está en modo presentación. Por favor, profesora, póngalo en modo presentación. Ya está. Ahora sí, adelante. Venga, perfecto. Bien, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias tanto a Rafael Alberto Pérez como a Raúl Herrera, como a Raúl Bendezú, como al equipo técnico formado por Francisco y por Eric, por conseguir que esto se haga realidad. Realmente era algo esperado, ya llevamos casi 25 años con las nuevas tecnologías y sin embargo todavía no habíamos avanzado en este sentido para crear foros donde yo creo que lo más importante es que los conozcamos y sepamos las líneas de investigación que cada uno de nosotros llevamos. Con lo cual, felicitaciones y empiezo rápidamente mi exposición, que es un trabajo realizado por varias, y perdón, yo tengo un constipado importante, por varias profesoras, concretamente que quiero nombrar, la profesora Pilar Paricio, la profesora María López Trigo y la profesora Sandra Femenía, en donde hemos estado trabajando con la finalidad de encontrar algo importante para nosotros. Realmente
tanto ayer como hoy se han dicho, bueno, pues todo lo que venimos casi todos los investigadores señalando en torno al mundo complejo en donde nos encontramos, la complejidad de escenarios, de públicos. Realmente vemos cómo el mundo se ha hecho más pequeño y esta complejidad cae en todos los trabajos. Realmente estamos viendo también, por otro lado, que todo lo que suena a sostenibilidad, cada vez es más necesario crear esos estándares que sean, digamos, a nivel de lenguajes, que sean capaces de ser aplicados por cualquiera de las empresas, organizaciones, corporaciones, como queramos denominarlas, que sean capaces de tener ese lenguaje común de una forma lo más sencilla posible, pero por otro lado que se comunique de forma clara y transparente todas las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Hemos visto cómo, bueno, hemos escuchado también, tanto ayer como hoy, como las memorias de sostenibilidad y la versión, la GRI 4, vamos por el 4, y otros modelos internacionales, otras guías internacionales de referencia, bueno, pues están consiguiendo esta estandarización a la hora de poder comunicar el famoso triple informe social, económico y medioambiental, con lo cual el avance está siendo, pienso, cada vez más grande, ¿no? Bien, pues entonces este grupo de profesoras nos preguntábamos cómo transformaría una estrategia ética y sostenible el quehacer de una compañía. Yo recuerdo hace ya bastantes años, tuve oportunidad de asistir a una conferencia que daba un jurista sobre la aplicación que desde Polonia nos venía con relación a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Repito, hace ya bastantes años, serían a lo mejor fácil 15 o 20 años, una de las primeras conferencias, y asistí no porque me interesara el mundo jurídico, porque yo trabajo más en comunicación, pero sí por ver por dónde iban los tiros, ¿no? Y recuerdo que una de las preguntas que nos hizo el conferenciante fue para mí muy reveladora, porque nos preguntó: ¿ustedes creen que realmente las empresas, grandes corporaciones que contaminan, pues son las eléctricas, son las del sector del petróleo, son las del sector de la automoción? Sin embargo, ¿piensan ustedes que en la ciudad hay una pequeña y mediana empresa que es una de las empresas más contaminantes que existen? ¿Se pueden ustedes imaginar cuál es? Yo realmente me empecé a pensar, bueno, pues no sé, ¿será McDonald's? ¿Será qué empresa puede ser una de las más importantes contaminantes en las ciudades? Y nos lo aclaró: las tintorerías. Las tintorerías son una de las empresas más contaminantes a nivel del medio ambiente y que tienen más problemas, digamos, de índole laboral por las sustancias químicas que utilizan trabajadores sin, digamos, la formación y la experiencia. Hoy en día las tintorerías han cambiado mucho, realmente hoy en día ya apenas teñimos los tejidos, estas empresas son más empresas de lavandería que de tintorería. Pero realmente esto me llevó a pensar que realmente tenemos un sector que es el sector de la moda, por eso de los tejidos, los tintes de los tejidos, que realmente es un sector que deberíamos de tener en estudio para saber cómo está trabajando a nivel de sostenibilidad, a nivel de esos tres aspectos: laborales, medio ambiente y social. Realmente vemos como la moda es un motor económico y de generalización de riqueza. A nivel mundial el PIB alcanza ya el 1,8%. ¿no? Por otro lado, tiene unas características muy concretas, puesto que participan muchos y diversos agentes en este sector. Sin duda ustedes ahora mismo estarán pensando en gran cantidad de ellos. Luego se caracteriza por su continuidad en el tiempo, es decir, que nace y muere en un continuo sin fin.
El término nueva temporada es el ADN del sector. Incluso es un sector que está muy sometido a profundas transformaciones con la ruptura de las temporadas tradicionales, venido de la mano de las mass market. Y finalmente reúne innovación, creatividad, tanto en el textil como en todos los componentes, en los diseños, en la difusión, en la promoción, en la comunicación y en el posicionamiento de las marcas. Con lo cual es un sector realmente que deberíamos de tener en cuenta a la hora de poder pensar en estas estrategias de sostenibilidad. Y por ello vimos también que la moda hoy se ha convertido en una fuente de contenidos de comunicación. Acabamos de escuchar en los telediarios o los noticiosos, bueno, pues que una marca de ropa interior con Los Ángeles, bueno, pues ha hecho un pase de modelos. Se convierte en una noticia de difusión. Y bueno, por supuesto, todos los programas hablan de ello, todos los programas, digamos, sociales. Con lo cual, la moda es una fuente de contenidos. ¿Por qué? Porque este mundo de glamour, este mundo de la vida de las celebrities que están tan relacionadas con la moda, generan gran cantidad de contenido y los medios de comunicación necesitan contenidos. Luego aparece algo que ya han comentado en otras ocasiones otros conferenciantes, el tema de las nuevas figuras y los nuevos medios, como son los blogueros, en este caso blogueros de moda, los influenciadores de moda, que bueno, pues continuamente generan contenidos. En las redes sociales el tema de la moda, bueno, pues aparece como que ya la persona se convierte en el propio diseñador de su moda. La moda la hago yo, vale todo, podemos hacer, digamos, lo que queramos, siempre y cuando estemos a gusto con ello, estemos cómodos, etc. Y finalmente las publicaciones tradicionales, las revistas, cuyos protagonistas son anónimos, pero van marcando tendencias, ¿no? Son el estilo de la calle, la moda de la calle. Bien, como comentaba también antes uno de los panelistas, hoy en día es una exigencia el ser ético, ¿no? Los comportamientos ya no es un deseo, sino que es una exigencia por parte de los consumidores de que las empresas sean éticas y por tanto también en el mundo de la moda. Y como muy bien hemos visto por la cantidad de casos, la falta de confianza y de credibilidad hacia las organizaciones, bueno, pues que han estado utilizando prácticas no éticas, tanto en sus procesos de fabricación o de relaciones laborales o en relación al medio ambiente, pues han conseguido, bueno, pues lo que venimos diciendo del perfil del consumidor más concienciado, más exigente con las marcas y buscando una demanda por la sostenibilidad y por que las empresas asuman normas de comportamiento ético en toda su cadena de valor. Bien, también hemos escuchado en estos 2 días cuáles son los principios básicos de la responsabilidad social corporativa que nos inspiraban para nuestro trabajo. Transparencia, materialidad, verificabilidad, visión amplia, naturaleza social de la organización. No me detengo en ello. Y también los estándares internacionales que ya están desde hace años ya poniéndose en marcha. De estos estándares internacionales nos quedamos con la normativa ISO 26000 que la profesora Sandra Orjuela nos detalló y nos estuvo hablando de ellas, pues fantástico, con lo cual no voy a detenerme tampoco en ello, pero bueno, recordar que trata sobre esa relación de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los asuntos de los consumidores, y por eso nos interesaba esta normativa principalmente. A partir de ahí vemos cómo la ISO 26000 trata sobre estos grandes temas plasmados en 19 ítems. El objeto de estudio que llevamos a cabo fue centrarnos en el análisis de la comunicación de la sostenibilidad y la aplicación de los principios de las normas ISO 26000 en 2 empresas referentes de moda.
Ambas empresas son marcas líderes y marcas, digamos, que tienen una distribución mundial. Inditex, por un lado, y H&M, por otro. Aquí tienen las páginas web de ambas empresas. Bien. Como ven, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos un análisis de contenido de tipo categorial de las páginas web en, digamos, los sites en donde hablaban de sostenibilidad. Y abordamos aspectos como la accesibilidad y la visibilidad de los contenidos relativos a la sostenibilidad en su web y, en segundo lugar, las estrategias y compromisos asumidos por las dos organizaciones en la materia y plasmación de los principios de esta normativa referidos al marco teórico en la gestión y comunicación de su responsabilidad social corporativa y, finalmente, el tema de las herramientas de control. Es decir, bien, ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero cómo controlan lo que dicen que deben de hacer, porque tan importante es decir, más importante que decir es hacer. Bien, a partir de ahí hicimos, pues en la comunicación tienen ustedes el cuadro genérico de los 19 ítems, pero solo me voy a detener en algunas cosas, algunos de ellos. El primer ítem de la normativa ISO 26000 es la debida diligencia. En este sentido, Inditex nos aparece con que tiene una estrategia de sostenibilidad que denomina Right to Wear, un código de conducta de fabricantes y proveedores, puesto que la debida diligencia, una de las cosas que dicen es justamente promover el que todo aquel proveedor y fabricante con lo que se relacione la compañía asuma ese código de conducta ético, y un código de conducta y de prácticas responsables que se da a sí mismo. Y H&M tiene también a su vez una estrategia de sostenibilidad que denomina H&M Conscious, es decir, compromiso de sostenibilidad. Y H&M ha creado una fundación con actividades en las áreas de educación, agua, igualdad de oportunidades y protección del planeta. Es decir, ya no solo es decirlo, sino que llevamos acciones concretas. El ítem de prevención de la contaminación, bueno, el código de fabricantes y proveedores en el artículo 12 habla de ello y habla de 3 estrategias medioambientales: la estrategia global de gestión del agua, la estrategia global de energía, la estrategia de protección de la biodiversidad y acciones concretas de la cadena de valor. Y otra, digamos, otra táctica, porque ya estamos en el plano táctico, es en vertidos cero. Mientras que H&M, todo lo que es prevención de la contaminación lo recoge en el compromiso de sostenibilidad en la fundación y crea un premio que se llama Fundación H&M para la innovación de producción con criterios de sostenibilidad y de reciclaje. Bien, no quiero extenderme. Cada uno de ellos, y como ven, lleva digamos, una acción en concreto que, bueno, pues demuestra este compromiso, ¿no? No me quiero detener por no ocupar demasiado tiempo, les muestro tan solo algunos de ellos, porque el objetivo de este trabajo era, bueno, hacer una acción de benchmarking, es decir, ver cuáles son las conductas mejor plasmadas en el campo de la moda desde el punto de vista de la sostenibilidad y conducta ética, de tal forma que pudieran ser aplicables a otros sectores de la industria. Y esto es lo que, bueno, pues a partir de este análisis categorial hicimos y llegamos a la conclusión de, bueno, estas son las medidas de control, llegamos a la conclusión de realizar 10 pasos para desarrollar un modelo de estrategia ética y sostenible. Yo recuerdo que la primera vez que conocí al profesor Rafael Alberto Pérez, hace ya muchísimo tiempo, recuerdo una conferencia en donde él nos hablaba de los 10 pasos para desarrollar un modelo estratégico. Y la verdad es que siempre me ha valido muy bien en todo mi trabajo como profesora el intentar plasmar todas las ideas en 10 o 5, da igual el número, pero de forma clara para
para que no perdamos el ritmo. Pues bien, estos 10 pasos, pues sería digamos, el trabajo que aportamos, sería, en primer lugar, formular una estrategia de empresa basada en los principios éticos de gestión y de sostenibilidad. Hemos visto cómo Inditex la denomina Right to Wear, en la página web de Inditex la tienen detallada, y en H&M, en la de compromiso H&M. En dicha estrategia se definen los valores a defender por la totalidad de la compañía, tanto de manera interna como externa. Es decir, implican tanto hacia afuera como hacia adentro. Es un compromiso, es el ADN, digamos, de la compañía. En segundo lugar, algo que también se ha comentado ya hoy, el crear una cultura de empresa, en donde realmente la responsabilidad ética, la transparencia de la gestión y la idea de ser sostenibles económica, social y medioambiental sea el eje sobre el cual pivote toda la estrategia empresarial. Por tanto, obtenemos de esta forma, a través de esta cultura, una estrategia de formación interna y una estrategia de comunicación interna. Es decir, nos lo tenemos que creer y el personal que trabaja también se lo tiene que creer. En tercer lugar, crear instrumentos visibles, fáciles de compartir y de difundir, como son los códigos de conducta, como hemos visto que hacen tanto Inditex como H&M, ¿no? Códigos de conducta responsable de la empresa, con especial incidencia en los códigos de conducta a seguir por los fabricantes y proveedores externos a la compañía. Estimada profesora, disculpa que la interrumpa, lleva 20 minutos, le solicitaríamos que avanzara más rápido en su presentación, le damos unos minutitos para que pueda ir ya voy avanzando. por el 3, el 4 sería desglosar esa estrategia en subestrategias, en donde se impliquen a los diferentes segmentos del público. El quinto paso sería involucrar al departamento de marketing, muy importante, en el diseño de acciones que potencien los valores de sostenibilidad, es decir, diseñar productos reciclables, etcétera, en todas las promociones y comunicaciones que de alguna forma demuestran el consumo responsable. En el sexto lugar, crear instrumentos de control rápidos y de fácil aplicación. Diseñar acciones que respondan a esas diferentes subestrategias y que permitan tener visibilidad social y medioambiental. En octavo lugar, comunicar en los medios de comunicación, tanto externos e internos, dichas acciones, además de lo que se hace siempre, que son las memorias de sostenibilidad anuales. En noveno lugar, crear organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones o asociarse con ONGs, con asociaciones internacionales, propulsoras de la sostenibilidad y defensoras de los derechos humanos. Y finalmente, en décimo lugar, optimizar la web corporativa como un vehículo en donde la transparencia en la materia de sostenibilidad aparece como eje principal y dar opción a la interacción con los stakeholders, haciéndolos partícipes de la política de la organización. Y sin olvidar que estas compañías, como tienen múltiples opciones, deben de dar opción idiomática para facilitar la comprensión y compromiso de sus públicos, algo que en muchas ocasiones vemos que falla. Finalmente, la conclusión, bueno, pues aludimos a una frase de los profesores Argandoña y Isea, en donde dice que la responsabilidad social en la guía ISO 26000 constituye la primera herramienta universal para integrar un comportamiento socialmente responsable de las organizaciones. Cada organización deberá llevar a cabo un proceso de reflexión sobre cuál es su responsabilidad social en cada materia fundamental y en cada asunto, y convertir esa reflexión, si procede, en decisiones concretas. Bien, pues espero no haberme ido mucho de tiempo. Muchas gracias por su atención.